Capítulo 28. Coriolanus le dio la espalda a la jaula y se apoyó con las manos encima de la mesa, expectante. «Lo que ocurre es lo siguiente», dijo Sejanus, cuyo nerviosismo provocaba que levantara la voz. «Algunos rebeldes van a abandonar el Distrito 12. Quieren dirigirse al norte, con la intención de empezar una nueva vida lejos de Panem. Me aseguraron que, si les ayudaba con Lil, podría acompañarlos». Coriolanus arqueó las cejas, como si dudase de la veracidad de esas declaraciones. Las palabras de Sejanus continuaron brotando de sus labios atropelladamente. Lo sé, pero me necesitan. El caso es que están empeñados en liberar a Lil para llevársela con ellos. De lo contrario, el Capitolio la colgará con la siguiente remesa de los rebeldes encarcelados. En realidad el plan es muy simple. Los guardias de la prisión trabajan en turnos de 4 horas. Voy a meter droga en un par de los dulces de Ma y se los ofreceré a los centinelas del exterior. Esa medicina que me dieron en el Capitolio te tumba como... Nos chasqueó los dedos. Cogeré una de sus pistolas. Los guardias de dentro van desarmados, así que podré obligarles a entrar en la sala de interrogatorios a punta de pistola. Como está insonorizada, no los oirán por mucho que griten. Después iré a buscar a Lil. Su hermano puede sacarnos a través de la valla. Partiremos inmediatamente hacia el norte. Deberíamos disponer de varias horas antes de que descubran a los guardias encerrados. Puesto que no vamos a salir por la puerta, pensarán que estamos escondidos en la base y la cerrarán a cal y canto para registrar las instalaciones. Para cuando se imaginen lo que ha pasado, estaremos muy lejos, sin heridos, sin que nadie se entere de nada. Coriolanus dejó caer la cabeza y se masajeó la frente con la punta de los dedos, como si intentara ordenar las ideas. Ignoraba hasta cuándo podría permanecer callado sin levantar sospechas. Pero Sejanus continuó hablando. «No me podía ir sin decirte nada. Te has portado conmigo mejor de lo que se habría portado cualquier hermano. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí en la arena. Ya encontraré la manera de contarle a Ma lo que ha sido de mí. Y a mi padre, supongo, para que sepa que el apellido de los Plin todavía perdura, aunque sea en la clandestinidad». Ahí estaba, el apellido de los Plin. Con eso tenía bastante. Coriolanus buscó el control remoto con la mano izquierda y activó el modo neutro oprimiendo el botón correspondiente con el pulgar. El charlajo retomó la canción que había estado entonando antes. Algo llamó la atención de Coriolanus. «Por ahí viene el pulga. Por ahí viene el pulga», repitió el pájaro con el tono de voz de Coriolanus. «Silencio, pájaro tonto», le dijo al ave, satisfecho para sus adentros de haber reactivado su modo neutro normal. Nada que pudiera alertar a Sejanus. Se apresuró a colocar la tela en su sitio y le etiquetó con las letras CH1. «Nos hace falta otra botella de agua», dijo el pulga mientras entraba en el hangar. «Se ha roto una». «Se ha roto una», repitió con la voz de pulga el charlajo, para acto seguido empezar a imitar un cuervo que pasaba por los alrededores. «Voy a buscarla». Coriolanus le pasó la jaula y mientras el pulga se alejaba, se acercó al contenedor en el que guardaban los víveres y empezó a rebuscar. Sería mejor guardar las distancias con los otros charlajos si quería continuar la conversación. Como se pusieran a imitarlos todos a la vez, Sejanus podría preguntarse por qué estaba tan callado el de antes. Aunque en realidad no tenía por qué saber cómo funcionaban los pájaros. La doctora Kai no se lo había explicado a todos los miembros del grupo. «Me parece una locura, Sejanus. Se me ocurren 1000 cosas que podrían salir mal». Coriolanus usó los dedos para eliminar opciones de la lista. «¿Y si a los guardias no les gustan los dulces de Ma? O sí, pero uno de ellos se desploma y el otro no. ¿Y si los centinelas de dentro piden ayuda antes de que te dé tiempo de encerrarlos? ¿Y si no encuentras la llave de la celda de Lil? Además, ¿qué significa eso de que su hermano los va a sacar a través de la valla? ¿Qué espera, cortarla sin que nadie se dé cuenta? No, hay un punto débil en la tela metálica, detrás del generador. Está suelta. Mira, ya sé que tienen que salir bien muchas cosas, pero creo que lo lograremos». Sejanus sonaba como si intentara convencerse. «Tienen que hacerlo, y si no, pues me arrestarán ahora en vez de más tarde, cuando esté metido en algo peor». Coriolanus sacudió la cabeza apenado. «¿No puedo hacerte cambiar de opinión?».
Sejanus se mostró inflexible. No, ya lo he decidido. No me puedo quedar aquí. Los dos lo sabemos. Tarde o temprano explotaré. No puedo desempeñar las labores propias de un agente de la paz con la conciencia tranquila, como tampoco puedo seguir poniéndote en peligro con mis planes descabellados. Pero, ¿cómo pienso sobrevivir ahí fuera? Coriolanus encontró una caja en la que había otra botella de agua. Nos llevaremos unos cuantos víveres y tengo buena puntería, le recordó Sejanus. No había mencionado antes que los rebeldes fuesen armados, pero, al parecer, así era. ¿Y cuando se acaben las balas? Ya se nos ocurrirá algo. Pescaremos, les tenderemos trampas a los pájaros, dicen que hay gente en el norte. Coriolanus pensó en Billy Taupe, intentando seducir a Lucy Gray con ese imaginario asentamiento en la espesura. ¿Conocería su existencia gracias a los rebeldes? ¿O serían estos los que creían conocer su existencia gracias a él? Pero aunque no haya nadie, por lo menos estaremos lejos del Capitolio, continuó Sejanus. Eso es lo más importante para mí, ¿sabes? No el hecho de pertenecer a un distrito o a otro, de ser un estudiante o un agente de la paz. Se trata de vivir en un sitio donde no posee el menor control sobre mi propia vida. Sé que huir puede parecer una cobardía, pero quizá una vez lejos de aquí pueda pensar con claridad e idear la manera de ayudar a los distritos. Buena suerte con eso, pensó Coriolanus. Me sorprendería que consiguieras llegar al invierno. Sacó la botella de agua de su envoltorio. Bueno, supongo que lo único que puedo decir es que voy a echarte de menos, y que te deseo lo mejor. Notó que Sejanus se acercaba a él para darle un abrazo. Pero en ese preciso instante el pulga volvió a entrar por la puerta. Le tendió la botella. He encontrado una. Te dejo para que puedas seguir trabajando. Sejanus se despidió con la mano y se fue. Coriolanus continuó cubriendo y marcando las jaulas como un autómata mientras los pensamientos se sucedían vertiginosos en su cabeza. ¿Qué debería hacer? Una parte de él quería acercarse corriendo al aerodeslizador y borrar al charlajo número 1. Ponerlo en modo de reproducción, después neutro, después de grabación y de nuevo en neutro, en rápida sucesión para que solo quedasen memorizados los gritos lejanos de los soldados que estaban en la pista. Pero entonces, ¿qué opciones tendría? ¿Intentar disuadir de su plan a Sejanus? No confiaba en ser capaz de ello, y aunque lo consiguiese, solo era cuestión de tiempo que a Sejanus se le ocurriera otro plan. ¿Delatarlo al comandante de la base? Lo más probable era que lo negase todo, y puesto que la única prueba residía en el banco de memoria del charlajo, Coriolanus no tendría nada con lo que respaldar su acusación. Ni siquiera sabía a qué hora pensaban intentar la fuga, por lo que no podrían tenderles ninguna trampa. ¿Y cuál sería su relación con Sejanus después de eso? O con el resto de la base si se corría la voz. Quedaría como un chivato, y poco de fiar además, y un agitador. Había tenido cuidado de no decir nada mientras el charlajo estaba grabando, para no incriminarse de ninguna manera. Pero la doctora Gaul captaría la referencia a la arena, y se daría cuenta de que la grabación había sido intencionada. Si enviaba el ave a la ciudadela, ella podría decidir cuál era el mejor camino a seguir para zanjar el problema. Seguramente llamaría a Stravoplin, relevaría a Sejanus de sus funciones y lo mandaría a casa antes de que pudiera causar más daños. Sí, eso sería lo mejor para todos. Dejó caer el control remoto en el contenedor de los suministros para pájaros. Si todo iba bien, en cuestión de días Sejanus Plint habría dejado de ser un incordio. La calma resultó ser efímera. Coriolanus se despertó tras unas pocas horas de sueño poblado de pesadillas. Estaba en las gradas del estadio, contemplando a Sejanus de rodillas junto al cadáver mutilado de Marcus. Espolvoreaba migas de pan sobre él, ajeno al ejército multicolor de serpientes que lo cercaba por todos los flancos. Coriolanus le gritaba con todas sus fuerzas que se levantara, que saliera corriendo, pero Sejanus no lo oía. Cuando las serpientes llegaron a él, sus alaridos resonaron por toda la arena. Torturado por el sentimiento de culpa y empapado de sudor, Coriolanus comprendió que no había tenido en cuenta todo lo que implicaba haber enviado ese charlajo.
Sejanus se metería en serios problemas. Se asomó por el lateral del catre y por un momento se tranquilizó al ver a Sejanus durmiendo plácidamente al otro lado del barracón. Exageraba. Lo más probable era que los científicos ni siquiera oyesen la grabación, y menos aún que se la enseñaran a la doctora Gao. ¿Porque iban a molestarse en poner al pájaro en modo de reproducción? No había ninguna razón, la verdad. Los charlajos ya habían sido examinados en el hangar. Su gesto era cuestionable, pero no desembocaría en la muerte de Sejanus, ni sepultado bajo una horda de serpientes ni de ninguna otra forma. Aquel pensamiento lo sosegó, hasta que se dio cuenta de que, en tal caso, había vuelto a la casilla de salida, y corría un grave peligro por el mero hecho de conocer el plan de los rebeldes. El rescate de Lil, la fuga, incluso el punto débil de la valla detrás del generador, pesaba sobre su conciencia. Esa fisura en la armadura del Capitolio, la mera idea de que los rebeldes dispusieran de un acceso secreto a la base. Lo atemorizaba y enfurecía a partes iguales. Ese incumplimiento del compromiso, esa invitación al caos y a todo lo que vendría después. ¿No entendían aquellas personas que el sistema entero se colapsaría sin el control del Capitolio? ¿Que harían bien todos en huir al norte y vivir como animales? Porque eso es a lo que se habrían visto reducidos. Le hacía desear que el charlajo entregara su mensaje después de todo. Pero si, por casualidad, los oficiales del Capitolio escuchaban la confesión de Sejanus, ¿qué harían con él? ¿Sería motivo suficiente para que lo ejecutaran por haber comprado armas rebeldes para emplearlas contra agentes de la paz? No, espera. Él no había grabado nada relacionado con las armas ilegales. Tan solo la parte en la que Sejanus reconocía que pensaba robarla del otro soldado. Aunque eso ya era bastante grave de por sí. Quizá le hiciese un favor. Si lo encontraban antes de que pudiera actuar, quizá ingresara en prisión en vez de recibir otra pena más contundente. O, lo más seguro, el dinero del viejo Plin lo sacaría de cualquier apuro al que se enfrentara. Subvencionaría la construcción de una base nueva para el Distrito 12 o algo por el estilo. Sejanus sería expulsado de los agentes de la paz, lo cual le haría feliz, y probablemente terminaría trabajando en algún despacho para el emporio de la munición de su padre, lo cual ya no le haría tan feliz. Desdichado o no, conservaría la vida, y lo más importante, se convertiría en el problema de otro. El sueño eludió a Coriolanus durante el resto de la noche, y sus pensamientos volvieron a Lucy Gray. ¿Qué pensaría de él si se enterase de lo que le había hecho a Sejanus? Lo odiaría, por supuesto. Ella y su amor por los sinsajos, por los charlajos, por la bandada, por todo el mundo. Seguro que defendía con uñas y dientes el plan de huida de Sejanus, sobre todo después de haber estado encerrada en arena. Coriolanus seguiría siendo el monstruo del Capitolio y ella se arrojaría a los brazos de Billy Taupe, con lo que le arrebataría la escasa felicidad que le quedaba. Por la mañana, se levantó del catre irritable y cansado. Los científicos habían volado al Capitolio de la noche anterior y abandonado al pelotón a la monotonía de su rutina diaria. Se pasó la jornada intentando no pensar en que, dentro de un par de semanas, debería haber estado inmerso en el inicio de sus estudios universitarios, eligiendo asignaturas, descubriendo el campus, comprando libros. Por lo que el dilema de Sejanus respectaba, había aceptado que nadie escucharía jamás la grabación del charlajo. Tendría que acorralarlo y zarandearlo hasta meterle algo de sentido común en su densa mollera. Amenazar con denunciarlo tanto ante el comandante como ante su padre, y cumplir con esa amenaza si persistía en su comportamiento. Ya estaba harto de tonterías. Por desgracia, el día no le ofreció ninguna oportunidad de presentar su ultimátum. Para empeorar las cosas, el viernes llegó una carta de Tigris cargada de malas noticias. Por el piso de los Snow se habían paseado un montón de potenciales compradores y curiosos. Habían recibido 2 ofertas, ambas muy por debajo de la suma que necesitarían para mudarse a los apartamentos más modestos que su prima había visto. Tantos visitantes alteraban a la abuelatriz, que se refugiaba entre sus rosales y fingía no verlos cuando aparecían.
Sin embargo, había oído decir a una pareja que inspeccionaba la azotea que podría reemplazar su adorado jardín por un estanque con peces de colores. La idea de que aquellas rosas, el símbolo encarnado de la dinastía Snow, fueran a ser aniquiladas, la sumió en un estado aún mayor de angustia y confusión. Temía dejarlas solas. Tigris no sabía qué hacer y le pedía consejo, pero ¿qué consejo le podría dar él? Les había fallado de 1000 maneras distintas, y no se le ocurría qué hacer para paliar su desesperación. Rabia, impotencia, humillación. Eso era lo único que podía ofrecerles. Para cuando llegó el sábado, prácticamente ardía en deseos de enfrentarse a Sejanus. Esperaba que terminasen a golpes. Alguien debería pagar por los infortunios de la familia Snow. ¿Y qué mejor candidato para ello que un Plint? El Sonrisitas, el Pulga y el Fideo tenían más ganas que nunca de ir al quemador, aunque empezaban a cansarse de tener que pasar los domingos recuperándose. Mientras se arreglaba para salir, los compañeros de barracón acordaron cambiar el licor blanco por sidra natural. Mucho menos fuerte, pese a que provocaba el mismo efecto etílico en el consumidor. Coriolanus no compartía su dilema, pues ya había decidido no consumir ni una gota de alcohol. Quería tener la cabeza despejada cuando Sejanus y él por fin se viesen las caras. Al salir de los barracones, recibieron un encargo inesperado del Fogones, y se pasaron la media hora siguiente descargando un aerodeslizador lleno de cajas. «Ya me lo agradecerán el fin de semana que viene. Es la fiesta de cumpleaños del comandante», dijo el cocinero, que les dio a escondidas una botellita de lo que resultó ser whisky barato. Toda una mejoría comparado con el menjunje local. Cuando llegaron al quemador, apenas si tuvieron tiempo de agarrar unas cajas y asegurarse un hueco contra la pared del fondo antes de que Maud de Ivory apareciera bailando en el escenario para presentar a la bandada. No eran los mejores asientos del mundo, pero entre el whisky del Fogones y el hecho de que podían disfrutar de los dulces de Ma en vez de tener que mercadear con ellos, nadie sintió la necesidad de quejarse. Aunque Coriolanus lamentó para sus adentros no haber podido verse con Lucy Gray en el cobertizo. Colocó su caja prácticamente encima de la de Sejanus para que no se le pasara por alto si intentaba escaquearse de nuevo. Y en efecto, cuando ya llevaban media hora de espectáculo, notó que Sejanus se levantaba y lo vio dirigirse a la puerta principal. Coriolanus contó hasta 10 antes de seguirlo, procurando llamar la atención lo menos posible, pero se encontraban cerca de la salida, y nadie pareció darse cuenta. Lucy Gray entonó una melodía lastimera, respaldada por el melancólico acompañamiento de la bandada. Vuelves tarde a casa y te dejas caer en la cama. Hueles a cosas que se pueden comprar con dinero, pero estamos en la ruina, es lo que tú me aseguras. Así que, ¿de dónde has salido y con qué lo has comprado? No es por ti que sale y se pone el sol. Eso es lo que tú crees, pero te equivocas. Me cuentas mentiras, así no puedo más. Voy a venderte por una canción. La letra consiguió sacarlo de quicio. Daba la impresión de ser otro tema inspirado en Billy Taupe. ¿Por qué no componía algo sobre él en vez de obsesionarse con ese don nadie? Era el que le había salvado la vida después de que Billy Taupe le comprase un billete solo de ida a la arena. Coriolanus llegó a la calle justo a tiempo de ver que Sejanus doblaba la esquina del quemador. La voz de Lucy Gray se apagó por el aire nocturno mientras él se pegaba a un lateral del edificio. Te levantas a las 1000 y no pronuncias palabra. Has estado con ella, eso es todo lo que me cuentan. No soy tu dueña, me has dejado esa idea muy clara. Pero, ¿cómo quieres que pase estas noches tan frías? No es por ti que crece y mengua la luna. Es lo que crees, pero te equivocas. Me causas pesar, tristeza y dolor. Voy a venderte por una canción. Coriolanus hizo un alto en las sombras de la parte trasera del quemador,
y vio que Sejanus cruzaba corriendo la puerta abierta del cobertizo. Los 5 miembros de la bandada estaban en el escenario, así que ¿a quién esperaba encontrar allí? ¿Se trataría de una cita acordada de antemano con los rebeldes para consolidar sus planes de fuga? No le apetecía meterse en un nido infestado de ellos, por lo que ya había resuelto esperar a ver qué pasaba cuando la mujer del quemador, a la que Sejanus supuestamente quería comprarle una navaja plegable, salió por la puerta guardándose un fajo de billetes en el bolsillo. Se adentró en el callejón y se alejó del local. De modo que se trataba de eso. Sejanus había ido para darle dinero a cambio de armas, seguramente las mismas con las que planeaba cazar en el norte. Esta pareció una ocasión tan buena como cualquier otra para enfrentarse a él, con el contrabando aún caliente en sus manos. Se acercó al cobertizo con sigilo para no asustar a Sejanus, por si estaba manipulando alguna pistola en esos momentos. La música enmascaraba sus pasos. Tan pronto estás aquí como te vuelves a ir. Esto no va de ti y de mí, no estamos solos. Son jóvenes e inocentes, muy preocupados. Tus idas y venidas necesitan saberlo. No es por ti que rutilan las estrellas, es lo que crees pero te equivocas. Hazles daño y te daré una lección. Voy a venderte por una canción. Durante la ronda de aplausos que siguió a la canción, Coriolanus se asomó a la puerta abierta del cobertizo. La única luz provenía de una lamparita como la que llevaban algunos de los mineros presentes en el ahorcamiento de Arlo, apoyada encima de una caja al fondo del cobertizo. Su resplandor le permitió distinguir a Sejanus y a Billy Taupe agachados sobre un saco de arpillera del que sobresalían varias armas. Dio un paso y se quedó paralizado, consciente de repente del cañón de una escopeta situada a escasos centímetros de sus costillas. Contuvo el aliento y estaba empezando a levantar las manos despacio, cuando oyó el rápido repiqueteo de unos zapatos a su espalda y la risa de Lucy Gray, cuyas manos aterrizaron sobre sus hombros con un «¡Te encontré! He visto cómo te escabullías. Parabasu dice que si te...». La muchacha se tensó al reparar en el arma. «¡Adentro!», les ordenó el hombre que la empuñaba. Coriolanus se encaminó hacia la lámpara, con Lucy Gray agarrada con fuerza a su brazo. Oyó que el bloque de hormigón arañaba el suelo de cemento y la puerta se cerraba tras ellos. Sejanus se levantó de un salto. «No, no pasa nada, Spruce. Él está conmigo. Los dos vienen conmigo». Spruce se acercó a la luz de la lámpara, y Coriolanus lo reconoció. Era el hombre que había sujetado a Lil el día del ahorcamiento. El hermano que le había mencionado a Sejanus, sin duda. El rebelde los miró de arriba abajo. «Habíamos acordado que esto iba a quedar entre nosotros». «Es como mi hermano», replicó Sejanus. «Me cubrirá las espaldas cuando nos vayamos, para ganar tiempo». Coriolanus no había prometido hacer nada por el estilo, pero asintió con la cabeza. Spruce apuntó el cañón hacia Lucy Gray. «¿Y esta?» «Ya te he hablado de ella», dijo Billy Taupe. «Se viene del norte con nosotros. Es mi chica». Coriolanus notó que Lucy Gray le apretaba el brazo un momento y después lo soltaba. «Si me llevan», dijo la muchacha. «¿Ustedes dos no estaban juntos?», preguntó Spruce. Sus ojos grises saltaron de Coriolanus a Lucy Gray. Coriolanus se preguntaba lo mismo. ¿De verdad pensaba escaparse ella con Billy Taupe? ¿Habría estado utilizándolo como sospechaba? «Salí con mi prima Barb Azur. Fue ella la que me pidió que lo buscara para decirle dónde se iban a ver esta noche», replicó Lucy Gray. Así que solo había mentido para aliviar la tensión del momento. ¿Nada más? Sin tenerlas aún todas consigo, Coriolanus decidió seguirle la corriente. En efecto. Spruce se lo pensó unos instantes. Se encogió de hombros y dejó de encañonar a Lucy Gray al bajar el arma. «A Lee le vendrá bien la compañía, supongo». La mirada de Coriolanus se posó en el alijo de armas. Otras 2 escopetas, un fusil reglamentario como los que usaban los agentes de la paz en las prácticas de tiro al blanco,
un instrumento pesado que tenía pinta de lanzagranadas, varios cuchillos. Menuda remesa. Para 5 personas no es tanto, replicó Spruce. Lo que me preocupa es la munición. Sería muy útil que pudieras conseguirnos más de la base. Sellanos asintió con la cabeza. A lo mejor en realidad no tenemos acceso a la armería, pero puedo echar un vistazo. Claro que sí. Todas las cabezas se giraron de golpe hacia el sonido. Una voz femenina, procedente de la otra punta del cobertizo. Coriolanus se había olvidado de la segunda puerta, dado que nadie parecía usarla nunca. En la oscuridad absoluta que se extendía fuera del círculo de luz de la lámpara, resultaba imposible distinguir si estaba abierta o cerrada, así como ver a la intrusa. ¿Cuánto tiempo llevaba allí escondida entre las sombras? ¿Quién es?, preguntó Spruce. ¿Armas? ¿Munición?, replicó burlona la voz. Eso no lo encontrarán allí arriba, ¿no? En el norte. El veneno que destilaban esas palabras ayudó a Coriolanus a identificar a su dueña. La había visto la noche de la pelea en el quemador. Es Mayfair Lip, la hija del alcalde. Siguiendo el rastro de Billy Taupe como una perra en celo, masculló Lucy Gray entre dientes. Guarda siempre esa última bala en un lugar seguro, para que puedas volarte la tapa de los sesos antes de que te pillen, dijo Mayfair. Vete a casa, le ordenó Billy Taupe. Te lo explicaré más tarde, no es lo que parece. No, vamos, Mayfair, únete a la fiesta, la invitó Spruce. No tenemos nada contra ti, no se puede elegir un padre. No vamos a hacerte daño, dijo Sellanos. Mayfair soltó una risita desagradable. Por supuesto que no. ¿Qué ocurre?, le preguntó Spruce a Billy Taupe. Nada, le gusta hablar, eso es todo, no va a hacer nada. Esa soy yo. Toda cháchara, nada de acción. ¿No, Lucy Gray? Por cierto, ¿qué te pareció el Capitolio? La puerta emitió un suave crujido, y Coriolanus presintió que Mayfair retrocedía, a punto de huir en cualquier momento. Con ella se desvanecería su futuro. No, más que eso, su misma vida. Si denunciaba lo que había oído, todos podían darse por muertos. En un abrir y cerrar de ojos, Spruce levantó la escopeta dispuesto a disparar contra ella. Pero Billy Taupe bajó el cañón hacia el suelo de un golpe. En un acto reflejo, Coriolanus cogió el fusil de los agentes de la paz y apretó el gatillo mientras apuntaba en dirección a la voz de Mayfair. Esta dejó escapar un grito y la oyeron desplomarse en el suelo. ¡Mayfair! Billy Taupe cruzó el cobertizo corriendo y llegó al umbral donde yacía la chica. Regresó a la luz tambaleándose, con la mano reluciente de sangre, escupiéndole a Coriolanus como una fiera rabiosa. ¿Qué has hecho? Lucy Gray empezó a temblar, igual que había hecho en el zoológico, cuando degollaron a Arachne Crane. Coriolanus le dio un empujón y los pies de la muchacha se dirigieron hacia la puerta. Vuelve, sal al escenario, esa es tu coartada, corre. Ah, no, si me cuelgan ella se columpiará conmigo. Billy Taupe se abalanzó sobre ella. Sin vacilar, Spruce descargó la escopeta contra el pecho de Billy Taupe. La fuerza del impacto lo empujó de espaldas y cayó desmadejado en el suelo. En el silencio subsiguiente, Coriolanus oyó la música procedente del quemador por primera vez desde que Lucy Gray terminara su número. Maud de Ivory tenía todo el almacén cautivado cantando a coro con ella. Hay que mirar el lado bueno, siempre el lado bueno. Te conviene hacerle caso, le dijo Spruce a Lucy Gray. Antes de que te echen en falta y a alguien se le ocurra buscarte. El lado bueno de la vida. Lucy Gray no lograba apartar la mirada del cadáver de Billy Taupe. Coriolanus la agarró por los hombros y la obligó a mirarlo a él. Márchate, yo me encargo de esto, le dijo mientras la empujaba hacia la puerta. Eso nos ayudará, el camino iluminará. La muchacha la abrió y se asomaron juntos al exterior.
No había moros en la costa. Si miramos el lado bueno de la vida, sí señor, el lado bueno de la vida. El quemador al completo prorrumpió en vítores embriagados, lo que significaba que la canción de Maud de Ivory había acabado ya. Tenían el tiempo justo. «Tú no has estado aquí», susurró Coriolanus al oído de Lucy Gray al soltarla. Trastabillando, la muchacha cruzó el asfalto y entró en el quemador. Él empujó la puerta con el pie y la cerró. Sejanus comprobó si Billy Taupe tenía pulso. Spruce volvió a guardar las armas en el saco de arpillera. «No te molestes, están muertos. Yo no pienso soltar prenda. ¿Y ustedes?» «Lo mismo, por supuesto», dijo Coriolanus. Sejanus los miró fijamente, todavía conmocionado. «Él tampoco, yo me encargo de eso». «Deberías replantearte lo de venir con nosotros. Alguien va a tener que pagar el pato por esto». Spruce cogió la lámpara y salió por la puerta de atrás, con lo que dejó el cobertizo sumido en la oscuridad. Coriolanus caminó a tientas hasta encontrar a Sejanus. Tiró de él y siguió los pasos de Spruce. Barrió el cadáver de Mayfair con la bota para meterlo en el cobertizo y usó el hombro para cerrar con firmeza la puerta del escenario del crimen. Listo. Había conseguido entrar y salir del cobertizo sin tocar nada con la piel, salvo el arma con la que había matado a Mayfair. Claro, cubierta sin duda con sus huellas dactilares y su ADN. Pero Spruce se lo llevaría cuando abandonara el Distrito 12, para no regresar jamás. Lo último que necesitaba era repetir el error del pañuelo. Aún podía oír al decano Highbottom burlándose de él. «¿Lo oyes, Coriolanus? Es el sonido de un Snow al caer despatarrado». Dedicó unos instantes a inhalar el aire nocturno. Unas notas musicales, alguna pieza instrumental, llegaban flotando hasta ellos. Supuso que Lucy Gray habría subido de nuevo al escenario, aunque quizá aún no hubiese recuperado la voz. Agarró a Sejanus por el codo, lo condujo detrás del cobertizo y examinó el paso que mediaba entre los dos edificios, vacío. Corrieron hasta el lateral del quemador y esperaron un momento antes de doblar la esquina. Ni una sola palabra, siseó. Sejanus, con las pupilas dilatadas y el cuello de la camisa empapado de sudor, repitió: «Ni una sola palabra». Una vez dentro del quemador, retomaron sus asientos. Junto a ellos el fideo estaba arrumbado contra la pared, en apariencia inconsciente. Detrás de él, el sonrisitas intentaba ligar con una chica mientras el pulga se dedicaba a apurar las últimas gotas de whisky. Nadie daba la impresión de haberlos echado de menos. El tema instrumental terminó, y Lucy Gray, que ya se había repuesto lo suficiente como para cantar otra vez, eligió un número que requería la participación de la bandada al completo. Muy lista. Casi con toda la probabilidad serían ellos los que descubrieran los cadáveres, puesto que el cobertizo era su zona de descanso. Cuanto más tiempo los retuviese allí arriba, más convincente resultaría su coartada. Más oportunidades tendría Spruce de sacar todas esas armas de los alrededores y más le costaría al público determinar la cronología de lo ocurrido. El corazón de Coriolanus martillaba en su pecho mientras intentaba evaluar la gravedad de la situación. Calculó que nadie pondría el grito en el cielo por Billy Taupe, salvo Claire Carmine posiblemente, pero Mayfair, la única heredera del alcalde. Spruce estaba en lo cierto. Alguien tendría que pagar el pato por ella. Lucy Gray abrió la ronda de peticiones del público y consiguió mantener a los 5 miembros de la bandada sobre el escenario durante el resto del programa. Maud de Ivory se paseó entre los asistentes como de costumbre, para recoger el dinero. Lucy Gray les dio las gracias a todos. La bandada hizo una última reverencia. Y el público empezó a dirigirse hacia la salida. «Tenemos que volver ahora mismo», le dijo Coriolanus en voz baja a Sejanus. Cada uno de ellos echó un brazo del fideo por los hombros y se marcharon con el pulga y el sonrisitas tras ellos. Habían recorrido unos 20 metros por la carretera cuando los gritos histéricos de Maud de Ivory rasgaron el aire nocturno.
que provocaron que todos se girasen sobre los talones, puesto que seguir como si nada habría resultado sospechoso. Coriolanus y Sejanus también se dieron una vuelta, con el fideo aún colgando entre ellos. Poco después oyeron los silbatos de los agentes de la paz, y una pareja de oficiales les ordenó por señas que se dirigieran a la base. Se mezclaron con el tumulto y no volvieron a cruzar palabra hasta que llegaron al barracón. Entre los ronquidos de sus compañeros, se escondieron en el cuarto de baño. «Nosotros no sabemos nada. Fin de la historia», susurró Coriolanus. «Salimos del quemador un momento para mear. El resto de la noche estuvimos viendo el espectáculo». «Está bien», dijo Sejanus. «¿Y los otros?» «Spruce ya estará lejos, y Lucy Gray no le va a contar nada a nadie, ni siquiera a la bandada. No querrá ponerlos en peligro. Mañana nos levantaremos con resaca y nos pasaremos el día entero en la base». «Eso, sí, el día en la base». Sejanus estaba tan conmocionado que solo acertaba a balbucear incoherencias. Coriolanus le marcó el rostro con las manos. «Sejanus, esto es cuestión de vida o muerte. Tienes que conservar la calma». Aunque Sejanus le dio la razón, Coriolanus sabía que no iba a pegar ojo después de aquello. Lo oyó revolverse en la cama durante toda la noche. Tampoco él dejaba de darle vueltas al tiroteo. Había matado por segunda vez. Si la muerte de Bobbin había sido en defensa propia, ¿qué era la de Mayfair? No un asesinato premeditado, ni de ningún otro tipo, solo otra forma de defensa propia. Quizá la ley no lo viera de esa manera, pero él sí. Puede que Mayfair no hubiera empuñado ningún cuchillo, pero aún así tenía el poder de hacer que lo ahorcaran. Por no hablar de lo que podría haberles hecho a Lucy Gray y a los otros. Quizá por no haberla visto morir delante de él. Por no haberse fijado ni siquiera con atención en el cadáver. Se sentía menos afectado que después de matar a Bobbin. Tal vez matar por segunda vez fuera más fácil que hacerlo por primera. En cualquier caso, sabía que había vuelto a disparar contra ella si hubiese tenido que hacerlo, y de alguna manera, eso lo reafirmaba en sus actos. A la mañana siguiente, incluso sus resacosos compañeros de barracón consiguieron arrastrarse hasta la cantina para desayunar. El Sonrisita se enteró de los rumores por su amiga enfermera, que había estado de guardia en la clínica la noche anterior cuando trasladaron allí los dos cadáveres. «Los dos son locales, pero una es hija del alcalde. El otro es músico o algo por el estilo, aunque nunca lo hemos visto actuar. Les dispararon en el garaje ese que hay detrás del quemador, justo durante el espectáculo, solo que ninguno oímos nada por culpa de la música». «¿Han encontrado al culpable?», quiso saber el fideo. «Todavía no», contestó el Sonrisitas. «Se supone que esta gente ni siquiera debería tener armas de fuego, pero lo que yo les decía, ahí afuera se trapichea mucho con ellas. En cualquier caso, los mató uno de los suyos». «¿Cómo saben eso?», preguntó Sejanus. «Cierra el pico», pensó Coriolanus. Conociendo a Sejanus, debía de estar a un paso de confesar un crimen que ni siquiera había cometido. «Bueno, según la enfermera, creen que a la chica le dispararon con un fusil de los agentes de la paz, probablemente robado durante la guerra, y el músico murió a causa de un disparo de escopeta, como las que usan los locales para cazar. Debieron de ser dos agresores distintos», les informó el Sonrisitas. «Han rastreado los alrededores, pero no han encontrado las armas. En mi opinión, habrán desaparecido hace tiempo junto con los asesinos». Los nervios de Coriolanus se apaciguaron. Pinchó un trozo de tortita. «¿Quién encontró los cadáveres?» «La niña esa que canta, la del vestido rosa, ya sabes», replicó el Sonrisita. «Maud de Ivory», dijo Sejanus. «Sí, creo que sí, fuera como fuese, le dio un ataque. Interrogaron a la banda, pero... ¿cuándo habrían tenido tiempo de hacerlo? Apenas si bajan del escenario y, de todas formas, no llevan armas encima», continuó el Sonrisitas. «Se han quedado hechos polvo, eso sí. Supongo que conocerían de algo a ese músico». Coriolanus apuñaló un trozo de salchicha con el tenedor. Se sentía mucho mejor. La investigación había empezado con buen pie. Pese a todo, aún podrían torcerse las cosas para Lucy Gray.
que tenía el doble motivo de haber sido el antiguo amor de Billy Taupe y de que Mayfair la hubiera enviado a la arena. Y si entraba la arena en la ecuación, ¿lo podrían implicar a él? Nadie del 12 sabía que Lucy Gray y él eran pareja, salvo la bandada, y ella se encargaría de que no hablaran. En cualquier caso, si ella ahora salía con otro, ¿qué podría importarles Billy Taupe ninguno de los dos? Sin embargo, quizá hubieran querido acabar con Mayfair para vengarse, y Billy Taupe podría haber intentado defenderla. De hecho, eso no estaba muy lejos de lo que realmente había ocurrido. Pero cientos de testigos jurarían que, menos durante unos breves instantes, Lucy Gray había estado sobre el escenario durante todo el espectáculo. No se habían encontrado armas. Costaría demostrar su culpabilidad. Debería tener paciencia, dar tiempo para que las aguas volvieran a su cauce, y después podrían estar juntos de nuevo. En muchos sentidos, se veía más cerca de ella que nunca ahora que los unía este lazo nuevo inquebrantable. En vista de los acontecimientos de la noche anterior, el comandante ordenó cerrar la base a cal y canto durante toda la jornada. Coriolanus, de todas formas, tampoco tenía otros planes. Necesitaba guardar las distancias con la bandada durante algún tiempo. Sejanus y él se dedicaron a pasar el rato, esforzándose por aparentar normalidad, jugando a los naipes, escribiendo cartas, limpiando sus botas. Mientras sacudían el barro seco de los cordones, Coriolanus susurró: ¿Qué pasa con el plan de huida? ¿Aún sigue en marcha? No tengo ni idea, respondió Sejanus. El cumpleaños del comandante será el próximo fin de semana. Esta era la noche que pensábamos irnos, Corio. ¿Y si detienen a una persona inocente por los asesinatos? Entonces se acabaron nuestros problemas, pensó Coriolanus, pero se limitó a decir en voz alta: Lo considero muy poco probable, sin armas, pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Coriolanus durmió mejor esa noche. El lunes se dio por finalizado el aislamiento. Se rumoreaba que los asesinatos se habían cometido tras unas disputas internas entre los rebeldes. Si querían matarse entre ellos, adelante. El alcalde visitó la base y montó en cólera ante el comandante a cuenta de su hija. Pero ya que había malcriado tanto a Mayfair y dejado que se silvestrara como una gata montesa, el sentimiento generalizado era que no debería culpar a nadie más que a sí mismo por el hecho de que ella se hubiera dedicado a confraternizar con los rebeldes. El martes por la tarde, el interés por los asesinatos se había reducido hasta tal extremo que Coriolanus empezó a trazar planes de futuro mientras pelaba patatas para el desayuno del día siguiente. Lo primero era asegurarse de que Sejanus hubiese renunciado a fugarse. Con suerte, lo ocurrido en el cobertizo le habría convencido de que jugaba con fuego. La noche del miércoles les tocaba turno de fregona juntos, por lo que ese sería el mejor momento para abordarlo. Si no accedía a renunciar a la huida, a Coriolanus no le quedaría más remedio que denunciarlo ante el comandante. Se sentía tan decidido que peló patatas con un brío nunca visto, y acabó antes de tiempo, por lo que el Fogones le dio libre la última media hora del turno. Echó un vistazo al correo y encontró una caja de pluribus, cargada de paquetes de cuerdas para todo un surtido de instrumentos musicales, con una nota en la que le decía que no se las iba a cobrar. Las guardó en su taquilla, sonriendo al imaginarse la alegría de la bandada cuando pudieran volverse a ver sin peligro. Quizá dentro de un par de semanas, si los ánimos seguían tan calmados. Mientras se dirigía a la cantina, Coriolanus empezó a sentirse como si no hubiera pasado nada. Los martes había estofado. Puesto que aún disponía de unos cuantos minutos, los aprovechó para coger otro bote de polvos para su sarpullido, que por fin empezaba a remitir. Sin embargo, al salir de la clínica, apareció a toda velocidad una de las ambulancias de la base. Las puertas traseras se abrieron de golpe, y 2 técnicos sanitarios sacaron a un hombre tumbado en una camilla. Su camisa empapada de sangre indicaba que podría estar muerto, pero mientras lo llevaban al interior, giró la cabeza. Un par de ojos grises se posaron en Coriolanus, que no pudo reprimir un jadeo de sorpresa. Spruce. Las puertas de la clínica se cerraron tras él, lo que le impidió ver nada más.
Avisó a Sejanus en cuanto éste hubo terminado su turno. Pero ninguno de los dos sabía qué significaba aquello. Estaba claro que Spruce había tenido un encontronazo con los agentes de la paz, pero ¿por qué? ¿Lo habrían relacionado con los asesinatos? ¿Estarían al corriente del plan de huida? ¿Se habrían enterado de la compra de armas? ¿Qué les contaría ahora que lo habían capturado? El miércoles a la hora del desayuno, la fiel enfermera del Sonrisitas le informó de que Spruce había fallecido durante la noche a causa de sus heridas. No estaba segura, pero el consenso generalizado era que había tenido algo que ver con los asesinatos. Coriolanus se pasó la mañana en piloto automático, presintiendo que las cosas aún podían empeorar. Y a la hora de almuerzo lo hicieron. Una pareja de agentes de la policía militar se acercaron a su mesa en la cantina y arrestaron a Sejanus, que los acompañó sin rechistar. Coriolanus se esforzó por imitar la cara de sorpresa de sus compañeros de barracón. Evidentemente debía de ser un error, repitió con ellos. Con el Sonrisitas a la cabeza, se encararon con el sargento durante las prácticas de tiro. Nos gustaría decir que es imposible que Sejanus haya cometido esos asesinatos. Estuvo toda la noche con nosotros. No nos separamos en ningún momento, se atrevió a afirmar el fideo. Como si él pudiera saberlo, inconsciente como se había quedado contra la pared, pero todos ellos lo respaldaron. Aprecio su lealtad, dijo el sargento, pero creo que no tiene nada que ver con ese asunto. Coriolanus sintió un escalofrío. Algo distinto, como el plan de huida, por ejemplo. No le había dado la impresión de que Spruce quisiera irse de la lengua, sobre todo porque eso habría puesto en peligro a su hermana. No, Coriolanus estaba seguro de que su charlajo había llegado hasta la doctora Gaul, y ese era el resultado. Primero la detención de Spruce, y ahora la de Sejanus. Durante los 2 días siguientes fue como si los acontecimientos se precipitaran. Intentó tranquilizarse pensando que era lo mejor para Sejanus. El arresto se prolongaba, y las solicitudes de sus compañeros de barracón para ver a Sejanus se denegaban sistemáticamente. No dejaba de esperar que Stavoplin llegara en su aerodeslizador privado para negociar una baja forzosa, ofrecerse a ampliar toda la flota aérea sin coste alguno para la base y regresar a casa con el díscolo de su hijo. Pero, ¿se habría enterado siquiera su padre de los apuros por lo que estaba pasando Sejanus? Eso no era la academia, donde avisaban a tus progenitores y te metías en líos. Con todo el disimulo posible, Coriolanus le preguntó a un soldado más veterano si alguna vez se les permitía telefonear a casa. Sí, todo el mundo tenía derecho a una llamada cada 2 años, pero solo después de haber superado los primeros 6 meses. Cualquier otro contacto tendría que ser por escrito. Sin saber hasta cuándo podría prolongarse el encierro de Sejanus, Coriolanus redactó una breve nota para Ma, sin entrar en detalles. Le informaba de que Sejanus tenía problemas y sugería que Strabo quizá quisiera empezar a realizar unas cuantas llamadas. Se apresuró a echar la carta el viernes por la mañana, pero lo distrajo un llamamiento dirigido a toda la base, según el cual la guarnición al completo, a excepción hecha del personal imprescindible para cubrir los servicios mínimos, debía personarse en el auditorio. Una vez allí, el comandante les informó de que uno de los suyos había sido declarado culpable de traición e iba a ser ahorcado esa misma tarde, el soldado Sejanus Plint. Aquello era surrealista, como una pesadilla viviente. Durante las maniobras se sintió como si su cuerpo fuera el de una marioneta que se viese empujada de un lado a otro por los caprichosos tirones de unos hilos invisibles. Al terminar la instrucción, el sargento le ordenó dar un paso al frente, y todos, sus compañeros reclutas, el Sonrisitas, el Pulga y el Fideo, fueron testigos de cómo Coriolanus recibía la orden de asistir a la ejecución para hacer bulto en las filas. De nuevo en el barracón, tenía los dedos tan rígidos que a duras penas logró manipular los botones del uniforme, cada uno de ellos con el sello del Capitolio impreso en su superficie plateada. Notaba en las piernas la misma falta de coordinación que siempre había asociado con los momentos bomba, pero, de alguna manera,
consiguió llegar tambaleándose a la armería para recoger su fusil. Los otros agentes de la paz, de los que ni siquiera sabía su nombre, formaron un vacío a su alrededor en la caja de la camioneta. Coriolanus estaba seguro de que lo repudiaban por su relación con el condenado. Al igual que en la ejecución de Arlo, Coriolanus recibió instrucciones de formar con un pelotón junto al árbol del ahorcado. El tamaño y la fogosidad de la multitud lo desconcertaron. Le extrañaba que Sejanus hubiese ganado tantos partidarios en cuestión de unas cuantas semanas, hasta que llegó el furgón de los agentes de la paz y Sejanus se apeó junto con Lil, trastabillando los dos a causa de las cadenas. Al ver a la chica, muchos de los presentes empezaron a desgañitarse coreando su nombre. Arlo, un antiguo soldado curtido por los años de trabajo en las minas, había logrado afrontar su final con una entereza admirable, por lo menos hasta que oyó la voz de Lil entre el gentío. Pero Sejanus y Lil, debilitados por el terror, aparentaban mucha menos edad de la que en realidad tenían, lo que únicamente reforzaba la impresión de que arrastraban al patíbulo a dos niños inocentes. Lil, cuyas piernas temblorosas eran incapaces de soportar su propio peso, avanzó remolcada por una pareja de agentes de la paz con gesto torvo que seguramente dedicarían toda la noche a esforzarse por borrar ese recuerdo con licor blanco. Cuando pasó junto a él, Coriolanus clavó la mirada en Sejanus, pero lo único que vio fue al pequeño rechoncho de los distritos que se le había acercado por primera vez con su acento de palurdo y una bolsa de gominolas en la mano. Solo que este chico estaba mucho, mucho más asustado. Los labios de Sejanus formaron su nombre, Corio, y su rostro se crispó de dolor. Sin embargo, resultaba imposible determinar si intentaba suplicarle ayuda o recriminarlo por su traición. Los agentes de la paz colocaron a los condenados justo encima de las trampillas. Otro soldado intentó imponer su voz a los gritos de la multitud para leer la lista de cargos, pero lo único que entendió Coriolanus fue la palabra traición. Apartó la mirada cuando los agentes de la paz se acercaron con las sogas, y se descubrió contemplando las facciones consternadas de Lucy Gray. La muchacha estaba casi en primera fila, con un viejo vestido gris y el cabello oculto bajo un pañuelo negro, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba fijamente a Sejanus. Al iniciarse el redoble de tambores, Coriolanus cerró los ojos con fuerza, deseando ser capaz de bloquear también el sonido. Pero no podía, y lo oyó todo. El grito de Sejanus, el golpe seco de las trampillas y la última palabra de Sejanus que los charlajos capturaron y repitieron una y otra vez, estridentes, bajo el sol cegador. ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma!